ya tienen las fechas ya escritas, no me van a firmar luego sobre las 2. A las 8 firman una casilla y a las 9 otra casilla. ¿Ok? Sí, ahí está. Buenos días, es la primera ocasión que nos vemos. Me presento, soy licenciado en laboratorio clínico Juan Manuel Calles. Este día voy a estar impartiendo la clase de los aerobios positivos. En específico los géneros Nocardia, Corynebacterium y Listeria. Plantear los objetivos que vamos a llevar en esta clase, hacer hincapié de que a la hora del estudio enfocarse en esto, la bibliografía y la diapositiva y aquellas cosas que esperan que yo diga en esta clase. Empecemos con preguntas. La verdad es que quiero tener la noción de cómo estamos en bacteriología, considerando el hecho de que es la primera clase que está enfocada a bacterias, puesto que en las anteriores les estuvieron hablando de genética y les estuvieron hablando de estructura bacteriana. Por lo tanto, esa pregunta la planteamos en los laboratorios y yo hice que vieran las bacterias, que se dividían un ratito con el microscopio y creo que a esa se puede responder. Ya vi su limitado. ¿Me puede responder más o menos qué forma vamos a encontrar en un proceso? Cocos, bacilos, espiridios. De allí podríamos hablar de muchas formas en cómo las podemos encontrar dependiendo de la disposición de estas en el medio. Pero básicamente, sí, esas son las bacterias de las que vamos a estar hablando de aquí en adelante cuando terminemos el módulo de bacterias. Bacteriología. Ahora bien, otra pregunta que se planteó durante los laboratorios, y de hecho me la voy a tomar con más de una función. ¿Qué función conocemos? La función de Gram, que esa es el pilar básico en bacteriología y la que tenemos que tener en consideración tanto nosotros como laboratoristas y ustedes como médicos para el accionar inicial cuando se supone que estemos ante una infección de cualquier tipo y así debe ser. Ahora bien, también teníamos otra división. Sí. Ahora, ¿por qué saco a bailar estas dos divisiones? En primera, porque me dicen algo de la bacteria. También me dice algo de la bacteria, su forma. Por lo que vengo a romper un poco de los paradigmas que tenemos impuestos desde esas primeras prácticas con por lo menos dos de los géneros que vamos a tratar este día. Y lo veremos durante la presentación. Partamos con el género de Nocardia. Nocardia fue un género descrito allá por 1888, ya tiene su tiempo, y así como tiene su tiempo, tiene su dificultad aún hoy en día en la clasificación de estas bacterias. Fue descrita por el, para ese entonces, veterinario, para ese entonces, ¿me entienden? Para ese entonces, veterinario y microbiólogo Francis Monk. A partir de unas lesiones que encontró en el ganado. Por lo tanto, condujo el nombre para esa parte y lo nombró, bueno, la lesión en sí lleva el nombre de Fascina bovina. Como aquí como lo de los nombres, yo puedo poner el nombre que yo quiera, le puso su apellido y le puso la enfermedad. Cabe aclarar que para ese entonces él no estaba tan consciente de lo que había aislado. Tanto fue así de que realmente aisló dos cepas diferentes. ¿Aló? Ahora sí, lo siento, estoy limitado. ¿Uno, dos? Ahí estamos. Para ese entonces no sabía que había aislado dos cepas. Una de Nocardia en efecto y otra de un primo lejano suyo, que son
los micobacterios, cosa que también van a ver este día en la próxima clase. Yo les voy a adelantar algún par de conceptos para que los tengan presentes a la hora, pues, de que el licenciado también les haga preguntas. Ahora bien, ¿qué ven ahí? ¿Ven cocos? ¿Ven bacilos? ¿Ven algo? En efecto, veo estructuras que presupongo hasta ese punto que es el patógeno que estoy buscando. En este caso veo estructuras rojas en un fondo azul, que se parece a las tinciones antes tratadas a esto. La que hicimos al inicio, ¿se acuerdan? Sí, pues sí, básicamente estamos frente a una bacteria que, además de ser analizadas a partir de los peptidoglicanos que tengan en su pared en una tinción de Gram, también tienen una muy considerable cantidad de lípidos, igual que las micobacterias. De ahí que esté esa cercanía, ese parentesco, mas no estamos hablando del mismo género. De ahí que tengamos subdivisiones. Así que, básicamente, por decir algo acá, estamos viendo filamentos bacterianos saprófitos. ¿Qué es saprófito? ¿Alguna noción? Para nada. Son organismos descomponedores del medio. Básicamente, un ejemplo muy claro y muy común, un hongo. No de los que estamos viendo o los que vamos a ver en cuanto a enfermedades, sino los que encontramos en el medio. Por lo tanto, bajo esa lógica, ¿qué podemos reducir? Nada. Que no es una bacteria que de por sí vaya a estar con nosotros, sino que la adquirimos del medio. ¿Ok? Vamos sacando deducciones a partir de lo que estamos viendo. Género nocardia. Bueno, aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que estoy viendo? Si no puedo decir que son en efecto bacilos. En primer lugar, más que focos son bacilos, así que hay que clasificarlos en una parte en cuanto a la división de Gram. Así que sí, vamos a decir que son bacilos en la gran extensión de la palabra, pero vamos a tener la consideración de reportar lo que estamos viendo. Y pues, yo sé que no es la mejor imagen, pero hay cosas que me dejan pensando, por lo que yo no puedo asegurar lo que veo y lo dejo amplio. Filamentos bacterianos, porque se trata de una bacteria, con formas cofoides y bacilares. A eso nos referimos con este género de bacterias, porque son muchas especies, las vamos a retomar en este momento. Una característica, y empezaron a ver ustedes estructuras bacterianas, una de ellas eran las esporas. Estamos ante bacilos que no esporulan. La pared, como les mencionaba, tiene un cierto grado mayor de lípidos en comparación de las clásicas que hasta el momento hemos visto, que sí las podemos colocar en uno o en otro lado. Y aquí viene por lo que hice y por lo que me tomé el tiempo al inicio de hacer las preguntas, porque quería que tuvieran claro tinciones y formas, por lo que íbamos a ver. Tinción ácido alcohol resistente, sin Nielsen, pero hay otra. Sin Nielsen se ocupa, bueno, principalmente, ¿cuál era la curiosidad que había en la tinción de sin Nielsen? ¿Les comentaron más o menos cómo se hacía? ¿Se aplicaba calor quizás? Era para que pudiera ingresar el colorante en la pared de la bacteria. Pues hay una variante que también vamos a mencionar en esta ocasión, en las dos bacterias, que no requiere esto, que es la tinción de químico. Es en frío, se ocupa un colorante un poquito más débil y lo que se hace es que se expone por un mayor rango de tiempo para que sea en efecto coloreada la bacteria. Ok, continuemos. Fisiología general. Ya sabemos lo que es un organismo aerobio, por eso se lo pongo ahí, es un aerobio estricto. Es catalasa positivo. ¿Qué es catalasa? ¿Tienen la noción?
que tienen asa en su enzima. Tenemos idea, hacen burbujitas en algún tipo de bacteria. ¿Qué es la catalasa? Más que eso, lo que hace es pasar el peróxido de hidrógeno que le presentamos en esa prueba a agua y oxígeno, lo cual también sucede en el cuerpo y le da cierto grado de virulencia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene ese mecanismo para poder tratar con las bacterias y los microorganismos en general, la exposición a agentes superóxidos. Entonces, hago a resaltar también la importancia de que conozcamos qué es la catalasa, porque la van a estar oyendo seguido y nos interesa que sepan que ese microorganismo la tiene. Quiero dejar las bases para que entiendan de aquí en adelante en cuanto a bacterias. Ya de parásitos hablamos después. Vale, numerosos ácidos ramificados, ácidos grasos ramificados. En este caso tenemos el tubérculo estriánico, es indispensable el ácido mesoaminopirético, y también tenemos ácidos glicólicos. Una pared bacteriana, pues como lo he dicho en esta ocasión, con ácidos aumentados, pero no tanto así, y podemos hacer una comparación. Tenemos a nuestra nocardia, agarren cualquier especie, y tenemos un micobacterio, de igual manera, agarren cualquier especie. ¿Con qué micobacterios han trabajado últimamente? Es un nombre curioso. Mycobacterium flay. Aquí podemos hacer una comparación en cuanto a las cadenas de estos ácidos grasos, que van desde 50 a 62 en nocardia y 70 a 90 átomos de carbono en micobacterium, lo que nos habla de que, si bien es cierto, sí tiene una cantidad considerable de ácidos grasos en su membrana, hay una bacteria que los tiene más, y por eso tenemos un punto de referencia. Dicho eso, sé que los micobacterios son bacilos ¿qué? ¿Cómo se reporta sin eso? Ácidos resistentes. Del género Mycobacterium miloduro, pero de nocardia digo que son bacilos ácidos alcohol resistentes. Bueno, de hecho están acá. Parciales. ¿Ok? Y eso es importante también, tenerlo en consideración. Continuamos. Y debido a esto podemos plantearnos las tinciones que habíamos sacado a relucir. En primer lugar, la tinción de grano, ya la conocemos. También la tinción de Nielsen, rojo. Y también la tinción, la coloración de Kingeon. Es el mismo principio, es el mismo color, es el mismo reactivo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar normalmente y nos importa porque es parte de la virulencia el saberlo. Nos está diciendo algo esas tinciones. ¿Ok? Sigamos. Y aquí viene. Pues este género ciertamente presenta toxinas y hemolicinas, aunque no es en sí la principal patogenia que vamos a mencionar, sino que en sí, la patogenia en sí, el factor de patogenia que presenta esta bacteria en su membrana, lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tener en cuenta también esto: catalasa y superóxido de potasio. Igual, enzimas capaces de reducir los radicales superóxidos. O sea que la fagocitosis no está tan fácil con ellos. Y eso es debido y gracias a, si vemos más abajito, esta pared que se cae. Aquí les hago una comparación tanto en la pared de un gran positivo, el que ustedes quieran aislar, y la pared de nuestra nocardia en sí, o cualquiera de su género. Vamos a encontrar los araminolatanos, los ácidos glicólicos,
¿Qué presentan en la pared? Aumentaron en la pared las campos fenolitano está presente, de ahí que nos dé el color característico en la adquisición de grano. ¿Otra vez? Es por aquí, ahí estamos. Vale, pero saco a relucir un ácido en específico, la trealosa 6,6 bipicolato. Este va a ser y es mi factor cordón. En un dado caso, se les hace muy largo ese nombre porque lo es, podemos manejarlo con esto: factor cort o factor cordón. Y este es el que le brinda a la bacteria la capacidad de evitar la fusión del fagosoma con el lisosoma. Por lo que la digestión dentro del fagocito está tan difícil. ¿Ok? Continuamos. Llegado a este punto, tenemos que plantearnos qué especies se encuentran dentro del género Nocardia. No todas van a ser igual de patógenas, no todas se van a encontrar en nuestro entorno, aquí en El Salvador, en este momento, con nosotros. Y tenemos que saber más o menos a qué enfermedades nos vamos a referir dependiendo de la especie. Así que, en primer lugar, tenemos a Nocardia esteroides, que ahora se encuentra en un complejo y que en el futuro va a pasar a llamarse Nocardia accesos. Dejémoslo con esos puntos suspensivos porque, como les digo, desde 1988 estamos con cambios con estas especies, con este género en específico. Y va a estar relacionado con el nombre que lleva, las nocardiasis. Ya vamos a ver más o menos de qué se trata eso. La siguiente, tenemos Nocardia brasilensis, Brasil, Latinoamérica, o sea, la temperatura indicada. Entonces, la que mayormente vamos a encontrar en nuestro medio, pero causando otra enfermedad que se llama micetoma, y por ser de tipo bacteriano, les digo luego cómo se llama. De ahí tenemos otras especies representativas, pero realmente vamos a manejar estas dos. ¿Ok? Y aquí están las patologías que más o menos les he adelantado. Vamos a tener en sí la nocardiasis. Hay dos maneras en las que esta bacteria puede entrar en nuestro sistema. Una es a través de la inhalación. Dicen que las colonias ya bien formadas y delimitadas tienen un olorcito a tierra húmeda. Sospechoso. Así que no anden eso. Bueno, esa es una forma de ingreso a nuestro sistema y nos va a desencadenar una nocardiasis pulmonar. Tenemos que tener en cuenta de que este tipo de patógenos, ya les mencioné que realmente no es que estén en nuestro sistema presente, se encuentran en el ambiente. Por lo tanto, más o menos nos podemos defender de ellos. Va a ser para aquellas personas que estén inmunodeprimidas, que sí la van a pasar mal con ellos. Tenemos la afección pulmonar y la afección cutánea primaria. Si es cutáneo, no va a ser necesariamente con una inhalación que me voy a contagiar. Va a ser con una punción traumática. Dijimos que iba a estar en lugares con descomposición. Si yo paso, me calzo, me pincho con una ramita, está en la inoculación ahí. Y de hecho es un cuadro muy característico. Ya lo vamos a ver justo después de esta diapositiva. Eso en cuanto a la cutánea primaria, pero también tenemos cutánea secundaria y esta sí ya no es por inoculación traumática, ya va enfocada y encaminada a la enfermedad sistémica. De los pulmones a la sangre hay un paso. Y eso es lo que ocurre acá. Ya empezamos a ver cómo la bacteria ha llegado hasta la piel. Y llegado a eso, ya hablamos de una nocardiasis diseminada. Ya podríamos incluso hablar de una meningitis. Ya cuadros considerablemente graves. Así que, por eso les traigo estas imágenes. Rojo, rojo con azul. De hecho, también me enfoqué,
Les traje esta para que vean también colonias que no son lisas, son cerebriformes, que son secas. Solo como curiosidad, para que no se casen con las ideas de esas colonias lisitas que vimos en el laboratorio. Hay de todo tipo allá afuera. Vemos las afecciones, vemos lo que se logró aislar a partir de, en este caso, biopsia, y en este caso, pues, un raspado muy probablemente. Y este es el otro cuadro clínico del que les hablaba, el micetoma. Como estamos hablando de bacterias y el micetoma como tal es una enfermedad, una patología más enfocado hacia hongos, tenemos que hacer una diferenciación, y por eso es que les decía que más adelante les iba a decir cómo se llama. En este caso, el actinomicetoma, enfocado a bacterias. En varios géneros de bacterias, pero en este caso me importa Nocardia. ¿Qué especie les había mencionado que era la principal causante de esto? Nocardia brasilensis. ¿Ok? La temperatura. Eso es muy importante. Muchas bacterias, muchos parásitos, muchos hongos se van a desarrollar en un ambiente adecuado. Nosotros se los proporcionamos, bueno, nosotros no, nuestro cuerpo, ellos llegan. Entonces, tenemos que tener en consideración esto. Como tal, una infección crónica subcutánea causada por bacterias filamentosas, Nocardia, por ejemplo. Y aquí tenemos una triada característica. No vamos a ahondar mucho, pero lo vamos a dejar en lienzo, por si les da curiosidad, y para que lo retomemos posteriormente en el próximo ciclo. Tumefacción subcutánea, fístulas o trayectos inusuales, eso lo van a ver en su momento. Básicamente son canales donde se circulan. Y la eliminación de granos. La bacteria quiere reproducirse y lo hace liberando sus colonias al medio para que uno llegue al piso y se pueda alojar en un medio y que alguien pase, se la pase llevando, mejor dicho. ¿Ok? Esto en cuanto a Nocardia. Básicamente es el cuadro que les vengo a plantear en este género. ¿Preguntas en este género de bacterias? ¿Estamos bien? Sigamos. Perdón, me emocioné. Aquí hay un par de especies que se las dejo, solo para que tengan la consideración de darle su leída. Enfocarnos quizás en la enfermedad, no tanto en los síntomas, no tanto eso, pero sí en la enfermedad que nos causa. Eso es importante. Su ecología, ya la mencionamos, son agentes saprofíticos, están en el medio. Es una infección oportunista, dejar claro eso. Cosmopolita de ciudad, sí, pero más en entornos rurales o con gente que trabaja en el campo o que tiene ese tipo de labores. Lo que les mencionamos, hay especies para climas más templados y climas más tropicales. Por eso les hacía la aclaración de la especie, porque al final lo que nos interesa es lo que nos sucede en este país. Ya después, si nos vamos, pues actualizamos según el área donde estemos. Aquí tenemos al siguiente género, primo, hermano, cercano, pero no relacionado con Nocardia, el género Corinebacterium. Sí son pasivos. No es tan impactante como el anterior, donde no sabíamos qué exactamente íbamos a ver. Sí son pasivos, están ahí, pero tienen peculiaridades. Y por eso también les mencionaba lo de las funciones que comienzan. Pero empecemos. Denominados coreiniformes. Esto viene sobre todo por la forma, que ya la vamos a ver, que no es un bacilo común en cuanto a su estructura. Tiene una forma en específico y como lo que veo digo, ellos le pusieron más o menos una forma de masa. Ya lo vamos a observar. Y si tengo bacilos con una disposición diferente en su estructura, también veo otras cosas. Ellos dicen que cuando hay una agrupación, ellos, los expertos, hay una agrupación, podemos determinar algo así como letras chinas. Ya me dirán ustedes en las definiciones que les traigo si ustedes ven eso.
pero nos quedamos con lo que dice la literatura. Ampliamente extendidas, aquí si hablamos de un microorganismo que está con nosotros, que está aquí entre nosotros en este momento, pero no quizás la especie o la reacción que debe tener la especie para considerarlo un patógeno como tal. Lo expondremos y pues ciertamente no es una especie nada más, hay muchas, pero nos interesan las patógenas. Ahora sí cerramos. No es el bacilo que hemos estado viendo en el microscopio. Cuanto menos es diferente, y por eso les digo, cada quien ve formas. Es forma de mazo por lo que nos dijeron. Volvemos otra vez a la descripción. Un gran positivo pleomórfico. ¿Qué se le viene a la mente? Nos habla de una estructura diferente. Es diferente a, como tenemos dónde basarnos y decir que esto es un bacilo, pues yo digo es diferente a un bacilo. Cuanto menos hago la aclaración, el gran indiscutible que siempre va a estar en la descripción de una bacteria. Pueden venir las actualizaciones en cuanto a la detección de bacterias, de especies, de antibiogramas, pero el gran es la piedra fundamental. Así que yo les puedo preguntar fácilmente si el primero Corynebacterium es gran negativo. Y ustedes me dirán, no, es positivo. Entonces, enfoquemos más o menos eso. Siguiente. Disposición en paliza o letras chinas. Aún no llegamos a ese punto, pero ya la unión me hace ver algo más. Aquí viene algo importante. Dijimos que son primos hermanos de Nocardia, que a su vez son primos hermanos de Mycobacterium. Pero estos ya nos hablan de una cantidad mucho menor de ácidos grasos en su membrana. Por eso es que la clasificación por gran es un poquito más específica, pero no tanto, porque no tienden a teñirse del todo con gran. De hecho, quizás no es el enfoque, pero sí puede dilucidarse y lo vamos a ver también más adelante. Por lo tanto, yo digo que no son ácido alcohol resistente. Tenemos los conceptos entonces a la hora de escribir esa función como ácido alcohol resistente y parcialmente ácido alcohol resistente y no ácido alcohol resistente. Ahí les di las tres formas de respuesta de esa prueba. No forman esporas, eso es importante. Son inmóviles, lo cual nos va a hablar un poco de qué tan grave puede ser la patología que podemos desarrollar con él. No poseen cápsula, muy importante. Y en cuanto a su fisiología general, vamos a hablar en primer lugar de que sí, tenemos ácidos grasos en ellas, el peptidoglicano, que no nos va a faltar en una bacteria gram positiva, el alaninolatano, así como el ácido glicólico, de 22 a 36 átomos de carbono. ¿Se acuerdan cuando tenían estos carbonos? Por ahí de los 50, 60, ya de los 70, 90. Ahí está la justificación por lo cual no son ácidos alcohol resistentes. Kinju, sin Nielsen, aquí no. Catalasa positiva, ya sabemos lo que es catalasa. Ureasa positiva. Metabolismo fermentativo, en específico de carbohidratos, glucosa, maltosa. No van a tener cierta exigencia de lípidos, no todas las cepas, pero lo vamos a mencionar porque es necesario en cuanto a esa especie que está ahí, que es la Corynebacterium diphtheria, biotipo intermedio. Ya vamos a hablar de qué significa eso. Pero como tiene valor en cuanto al diagnóstico, porque si es patógeno, pues lo tengo que mencionar, tienen que tenerlo en consideración. Ahora, esta es una convención que ciertamente viene cambiando. Antes, cuando solo teníamos el factor genético para describir un género, teníamos que partir de un punto, y en ese punto en específico era la cantidad de guanina y citosina que iba a tener el microorganismo en cuestión en su ADN. Con el advenimiento, con el advenimiento del 16S del ribosomal, ¿le suena? De la clase de taxonomía quizás, de la clase de genética tal vez.
Ahí ya podemos ser mucho más específicos, puesto que el ARN, en especial la subunidad pequeña, está mejormente conservado a través del tiempo, por lo que sí puedo hacer un árbol genético filogenético a partir de él. De ahí que como convención y como dato es necesario colocarlo. Más bien, de aquí en adelante se empiezan a descubrir muchas especies relacionadas a... Ya hay otras maneras. Aclaración, integrando clase, nada más. Continuamos. No quiero emocionar mucho porque se tarda. Especies. Aquí vamos a tener especies, en específico una, que es la que nos interesa por su valor en cuanto a patologías que nos pueden causar, que es Corynebacterium diphtheria. Diphtheria, enfermedad. Correlacionando, ya lo vamos a ver. Tenemos otras especies por mencionar que pueden generar o causarnos también diphtheria. No nos casemos con el nombre, sino el cómo la bacteria puede generar la forma para causarnos la enfermedad. La de abajo, Striatum, es mayormente aislada en animales. Dato curioso, por eso no se los pongo en rojito. Como les dije en un primer momento, el gran sí funciona, pero hay otras funciones. Uno, ahí está. El gran funciona, pero hay otras funciones que me aportan más. De ahí que solo se las menciono para que no se casen, que solo existe gran. Bueno, ya vieron varias, de hecho. No solo vieron gran. Pero tenemos otras. Tinción de Neisser, tinción de Albert. Hoy sí les viene la forma de masa, quizás la forma de maqueta, como los palitos de un tambor. Más o menos. Por ahí va. Vale, quedémonos con la tinción de Albert porque es la más impresionante a mi punto de vista. Vamos a ver estos puntitos que son gránulos metacromáticos. Importancia, sí, tiene mucha importancia porque son la defensa de fosfato que tiene la bacteria. Fosfato que se utiliza en la síntesis del ADN. De ahí que sí nos interese esto. ¿Ok? Pero como les digo, esto es anecdótico, es para que sepan que existen estas tinciones. Ahora sí, hablemos de lo que nos concierne, aquellas especies que son patógenas. En este caso, pues solo tenemos una, que es Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria. De ella vamos a hablar lo que ya sabemos: bacilo, pleomorfo, gran positivo, con una tinción al gran irregular. Y vamos a tener 4 biotipos. Tener la consideración, y otra vez volvemos con lo anecdótico, porque sí me interesa que lo sepan, de que esos 4 tipos, el Belfanti, gravis, intermidis y mitis, se pueden determinar a través de las colonias en un agar en específico. Un agar que contenga telurito. ¿Por qué esa coagulación esto? No es tan común que a partir de una colonia yo pueda determinar un biotipo de una especie. De ahí la importancia que yo le doy al ver ese tipo de colonias. Anecdótico, pero al menos ya saben de dónde vienen esos subtipos. Ya vimos uno. ¿Cuál acabamos de mencionar? Ya te entendí. Porque sí lo mencionamos. El intermidis. ¿Por qué lo mencionábamos? Porque él requiere una cantidad mayor de lípidos para poder crecer. Puntos aparte, continuamos. ¿De quiénes son esas diapos? Esto nos interesa. Factores de virulencia que tiene la bacteria. ¿Qué ven? Una proteína con 2 partes. En específico, una subunidad A y una subunidad B. Toxina difterica, este es el prototipo de lo que es una toxina. Y de hecho es lo que se plantea en muchas bibliografías. Que, bueno, al momento de definir lo que es una toxina. Entonces decimos toxina difterica tipo AB. A
B. Ya vamos a ver qué implicación tiene esto. Codificada en el gen TOX de un bacteriófago beta-lisogénico. Es un bacteriófago. Yo lo pregunto bastante. Un virus que infecta una bacteria. Es un virus, una bacteria, ¿sí? Bien. ¿Y cómo llega ese gen TOX a la bacteria? O sea, a partir de ese gen se va a codificar la toxina. Acuérdense del proceso lisogénico. Llega el bacteriófago, hace su trabajo, introduce su material genético. En ese material genético que introduce la bacteria para su replicación, va incluido el virus. Lo que hace la bacteria es asimilarlo. Y al asimilarlo, empieza a tener la peculiaridad de generar la toxina del trigo. De ahí viene eso, por eso les hago la aclaración y de ahí que quiero que manejen estos términos. Entonces, ¿la bacteria de por sí tiene la toxina? No, y ya vamos a ver qué implica eso. Posee tres regiones funcionales, una región catalítica, región A, una región de unión al receptor y una región de translocación, eso en la región B. Vamos a tener un receptor específico que también es importante que lo manejen, porque ahora sí nos va a hablar de dónde puede llegar esta toxina a hacernos daño y cómo podemos correlacionarla con enfermedades. Y ese es el gran nombre que está ahí. Es el factor de crecimiento epidérmico ligado a heparina. HB, G, E, G, F. Yo les dejo la abreviación ahí. Ustedes sabrán qué hacer con ello. Vale, vamos a encontrarlo principalmente en corazón y en células nerviosas. Algo me va diciendo ese receptor, ¿ok? Continuamos. Pero como no es solo decir la toxina, sino más o menos saber cómo es que nos va a afectar en la célula, la vamos a describir. En un primer lugar dijimos que, no lo hemos dicho aún, lo vamos a decir en este momento, es una exotoxina. O sea, sale fuera de la bacteria. Por lo tanto, está en el medio. ¿Cuál es el medio? Ok. Vamos a llegar, ya vimos que la subunidad es la que se va a aplicar a un receptor en específico. No les voy a hacer la pregunta, les largo el nombre, ya se lo van a aprender. Una vez llegado a este punto, lo que va a hacer es comenzar un proceso de, no es una fagocitosis, pareciera que sí, es una endocitosis. Lo que hace es casi que obligar a la célula para que la consuma. Y lo que hace es internalizarse en un endosoma y con un gradiente de pH, o sea, con cambio en acidez, hay una translocación. ¿En qué se basa la translocación? En exponer la subunidad al citosol, que habíamos dicho que era la subunidad región catalítica. La parte activa de la toxina, es decir, estamos bien. Aquí vemos, vamos en orden porque si no se me olvida pasar, se une al receptor celular, ya sabemos cuál es, y aquí es donde tiene esta enzima, esta parte activa de la enzima. En primer lugar, un efecto ADP tribosiltransferasa. Pero sí les voy a preguntar el factor de elongación 2, que es a donde va a actuar esta toxina. El factor de elongación 2 está muy relacionado con la síntesis de proteínas. ¿Qué pasa si no sintetizamos proteínas? No hay más, y eso aplica a las células. Entonces, he ahí la importancia de esto. E igual, se menciona que una sola de estas toxinas es capaz de inhabilitar una célula. O sea, vemos la potencia que tiene. Entonces, de allí tener la consideración. Palabra mágica, exotoxina. Ok, continuamos. Tenemos patología por
Corynebacterium listerale. Díganlo mal, escríbanlo bien. Consejo. Están determinadas por el sitio de la infección. La manera en cómo se transmite esta bacteria es por fomites, es por gotículas. Por lo tanto, vamos a tener dos formas de poder contagiarnos. Una, respiratoria, si mi compañero en algún momento de todos hablamos muy cerca, algo de eso entra en mí. Bueno, y también vamos a tener otra forma. ¿Qué pasa si yo toco alguna sustancia que esté contagiada con eso? Saliva, por ejemplo. Pues en esa región voy a tener un poquito de esa bacteria y me va a desencadenar un cuadro diferente al que tendría normalmente si fuera por la vía respiratoria. Si bien podemos hacer la comparación incluso con nocardia, es que depende de dónde entre la enfermedad que se va a desencadenar. Entonces es considerar todos estos casos, por eso es bueno mencionarlo. Ahora bien, inmunosupresión, eso es clave. Se desarrolla y se desenvuelven más personas que estén inmunosuprimidos, como por ejemplo, el caso más claro, VIH. Así que tened cuidado con pacientes de ese tipo. Y en específico, por las manifestaciones. Ya hablamos de virulencia, no todas las cepas lo van a hacer, sino aquellas que han entrado en contacto ¿con quién? Con bacteriófago. ¿Qué bacteriófago? Bacteriófago beta. Que tenían que entonces, vale, ¿quién me lo dijeron? Estamos. Vamos con todo. Vaya, sigamos. Portadores asintomáticos, sí. Si la bacteria no ha tenido esa en específico o estamos bien en cuanto a nuestras defensas, muy probablemente no se exprese la enfermedad, pero la vamos a estar cargando por un buen par de meses, incluso menciona años. Enfermedad respiratoria, partimos de una enfermedad respiratoria hasta cuadros mucho más severos. Y lo importante y lo clave acá es que no hablamos de la bacteria, hablamos de la toxina, porque dijimos que era una exotoxina. O sea que si tengo un punto donde se me está replicando esa bacteria y es considerable, está altamente inervado, altamente vascularizado, mejor dicho, pues constantemente hay un flujo de esa toxina a nuestro ser que va a detenerse en aquellos receptores específicos. No les pregunto el nombre largo, ya se lo van a aprender, pero sí me interesa saber a dónde va a llegar, a dónde están concentrados esos receptores. ¿Estaban en? El corazón y células nerviosas. Ahí estamos. Básicamente en una afección respiratoria lo que buscamos es ese puntito gris que lo vamos a observar aquí, y ya se lo voy a plantear mejor. Es una pseudomembrana. La bacteria tiene esa afinidad por unirse y hacer una biopelícula. Obviamente el cuerpo tiene que responder de alguna manera, produciendo más fibrina, enviando monocitos para absorberla, y pues de una cosa y otra se va formando. No les adelanto mucho porque lo vamos a ver en este momento. Pues sí, ¿ven? Está más claro. Aquí está la úvula. Por lo tanto, es el paladar blanco, la parte trasera. Entonces, hablamos de la difteria respiratoria. Formación de una pseudomembrana grisácea fuertemente adherida a las células. La forma indicada sería agarrar un hisopado de eso, y si se puede una muestra. El problema está muy adherido. Por lo tanto, hay sangramientos y yo intento retirarlo. Consideraciones. Periodo de incubación de 2 a 4 días. ¿Qué pasa si eso no es tratado a tiempo o transcurre en el tiempo? Tiene un largo periodo de tiempo. Empezamos a hablar de enfermedades sistémicas. Partimos desde la vía respiratoria hasta llegar a una miocarditis o a un efecto de neurotoxicidad. Ahí el saber identificar la bacteria, o al menos tener la clínica en el caso de ustedes, saber qué me puede producir, o más o menos lo que estoy viendo, encaminarlo a. Entonces es ir generando el criterio. Les mencioné de que estaba la afección respiratoria a partir de fomites. Pues también la podemos tener cuando entramos en contacto directo.
serie va a ser súper rápido. Bueno, cuando estamos en contacto directo, en este caso, tenemos una colonización. La formación en un primer momento de una pápula crónica, persistente. Eso también pasa a ser una úlcera muy fácil. Hablábamos de una pseudomembrana. Aquí pasa algo similar, parecido, pero estamos hablando de la piel. Incluso también podríamos relacionarlo con la faringe, con el paladar blando. Tenemos más bacterias, no solo basta ella. Quieras o no, ella abre el espacio, da las condiciones para que lleguen otras bacterias. Una vieja conocida, Staphylococcus aureus, oportunista en nuestra piel, específico en la nasofaringe de algunas personas, o sea, somos portadores de porcino. Y este es nuevo, Streptococcus pyogenes. Importante el saber de que podemos tener una coinfección cuando hablamos de esta patología en específico. ¿Por qué? Ahí vamos con la clínica, vamos con los antibióticos, vamos por ese lado. Entonces, simplemente tener la consideración. Les pongo acá un pequeño resumen. Último género Listeria, quizás el más normalito que hemos visto hoy. Cada uno ha tenido sus detalles. Ciertamente, Listeria, uno de los más morfológicamente normales, aunque no tanto como lo pueden ver acá, que nos habla de que en ciertas muestras clínicas hay variaciones de tamaño y de forma en general. Pero seguimos hablando de un vacío, no le ponemos un nombre extraño y tampoco la coloración nos va a tirar de manera extraña. Quizás el punto más importante que quiero que se lleven este día es que como género, él puede reproducirse en temperaturas donde nosotros pensamos que en efecto no puede haber vida. O cuanto menos esa vida que asumimos que está ahí, está disminuida, está aletargada, que son 4 Celsius. Hablemos de género, ya vamos a hablar de la especie, la que nos interesa. Por lo tanto, si hablamos de un crecimiento en aquellos alimentos, sobre todo, que nosotros damos por hecho de que podemos consumir sin ningún problema. Ya vamos a ver qué alimentos en sí son los que quizás tenemos que tener, no cuidado, pero sí respeto. Bueno, continuemos. Género, Listeria. Vamos a hablar de la morfología. Así lo corto, gran positivo. Aquí lo decimos de entrada, no hay ningún problema. Se me fue un error, lo siento. Gran siempre con mayúscula, es un apellido. Y separado y escrito con letras. No consigo. La calaza positiva, ya habíamos hablado de eso. No es purulante. Anaerobio facultativo. ¿Cómo eran las dos especies, los dos géneros anteriores? Piénsenlo. Aerobio. Podría hacerlo más, podría hacerlo menos. Pero aerobios. Este es anaerobio. Inmóvil. Tiene su. Perdón, móvil. Ya les iba a justificar que sí tiene su justificación. Bueno, hablemos de la fisiología general del Listeria. Composición de pared celular, más de lo mismo, solo que hoy ya lo exageramos con los ácidos grasos, ¿no? Capa de ureína del peptidoglicano, por lo tanto, A positivo. Bien. Ácido lipoteicoico, así como ácidos teicoicos asociados a la membrana. Un poco más de lo mismo. La convención que les decía. Hoy en día ya no hablamos tanto de eso, pero nos quedó en el común acuerdo de siempre colocar hay que ser persona, no hay que ser mala persona. Entonces colocamos el porcentaje de guanina y citosina que eso presenta. Aquí está lo que les mencionaba, cierta movilidad incluso a temperatura ambiental, la producción de hemolicina, importante. No carga tiene, pero aquí nos importa un poco más porque llega a ser beta hemolítico. ¿No? Sí. Llega a ser beta hemolítico. ¿Qué implica eso? Una destrucción completa de los glóbulos rojos. Por lo tanto, motivo de virulencia, motivo de patogenia.
características primordiales, nada más, nos quedamos ahí. Coriniformes, primos, lejanos, cercanos de Corinebacterium. Vamos de la mano, de ahí que estén enlosados los tres géneros. Y vamos desde el más raro hasta el más normalito. Dicho de manera simple, claro, sin poderla complejizar. El género Listeria incluye las siguientes especies. Volvemos al mismo punto en que solo nos interesa aquella que es completamente patógena, que es Listeria monocytógenes. Díganlo mal, pero escríbanlo bien. Monocytógenes, para que se acuerden. El monocytógenes, digámoslo afuera para seguirnos refinados. Y tenemos otra, esta es propiamente humana. Mientras que cuando ven alguna cosita amarilla, pues ya saben que eso va más enfocado a la veterinaria, es más normal o común en ganado, en específico en ganado bovino, ovejas. Bueno, ovejas. Listeria monocytógenes, patógeno intracelular facultativo. Este sí necesita estar dentro de una célula. Bacteria, vimos de que no era tanto la bacteria sino su toxina. En este caso sí es la bacteria la que nos va a causar el cuadro clínico. De la especie podríamos hablar de los serotipos. Hay más de 13 y van enfocados. ¿Se acuerdan de los serotipos de Corinebacterium? Era por la morfología que observábamos. Aquí va enfocado más a los antígenos que estos presentan, antígenos somáticos y antígenos flagelares. De ahí que podemos sacar 13 serotipos. Solo nos interesa 4. Solo les interesa 4, que son los que están en rojo. Bueno, en realidad 3. Las dos proteínas internas, bueno, hay que recalcar algo en cuanto a la patogenia, quizás aquí no lo coloqué de la mejor forma, pero sí es importante mencionar las proteínas que presenta en su pareja. Ya vamos a ver el mecanismo por el cual se expresa su patogenia, por el cual sí se da la virulencia, pero adelantemos que ella presenta en su pared la internalina A y la internalina B. Ya lo vamos a retomar. Dice acá que es un amplio espectro, es causante de un amplio espectro de enfermedades, tanto en animales como en humanos. Listeria monocytogenes. Aquí es donde retomamos los conceptos que mencionaba en la diapositiva anterior, los factores de virulencia que esta bacteria presenta. Vamos a encontrar, y quizás vamos a darle prioridad a las internalinas que les mencioné en su momento, a la listerolizina O y a la proteína inductora de ensamblaje de actina acá. ¿Por qué? En primer lugar, les dejo este cuadrito para que tengan la noción y lo vemos en el esquema para que sepamos interpretar ese cuadrito. En primer lugar, vamos a tener a Listeria. La vemos afuera de la célula. Dijimos que era intracelular. Entonces, lo que ella hace es entrar en la célula a partir de las proteínas que tiene su membrana, las internalinas, tanto A como B. Esto le ayuda a que sea fagocitada para inducir la fagocitosis en aquellas células que normalmente no lo hacen. Entonces, ese es el motivo de esas proteínas y importancia. Es fagocitada, llega a su fagosoma, y antes de que el fagosoma se una con el lisosoma, interviene la listerolicina O. ¿Qué es lo que hace? Es una, y se lo puse de hecho. ¿Y vemos? Sí. Es una citolicina. Ahorita vemos. Lo que hace es perforar la membrana del fagosoma, crea poros a partir del colesterol de la membrana, y lo que hace es favorecer el escape de la bacteria del fagosoma para llegar al citosol. En el citosol, donde se realiza la replicación de la bacteria. Ahora, esto
dentro de una célula, pero dijimos que ellas son intracelulares, por lo que debe de pasar a la otra célula. Y una característica que tienen es que pueden romper una doble membrana, pero para eso necesita, entre comillas, un impulso. Y ahí es donde entra el otro factor de patogenia, que no quiero que le den aparte, que es el ACTA, que lo que hace es un ensamblaje de la proteína actina. La actina es una proteína relacionada al movimiento. Lo que hace prácticamente es crearle una cola de actina para que ella sea capaz de poder atravesar la doble membrana y llegar a la célula continua y continuar la reproducción de la bacteria. De ahí la dificultad en el trato una vez que ya estamos infectados con ella. Vamos. Listeria, listeriosis. Como les mencionaba, el principal punto a desfavor de esta bacteria es el hecho de que sobrevive a temperaturas mínimas. En específico, creo que lo puse, no quiero retroceder mucho porque quito tiempo, pero básicamente Listeria monocitogenes tiene esto de poder sobrevivir al punto de 0 grados centígrados, o sea, de congelación. Y eso sí es muy importante porque muchos procesos se dan por hecho cuando ya decimos están congelados. Ya no tienen parásitos, no murieron. Las bacterias no las consideramos hasta que vemos este género. Por eso el consumo de alimentos contaminados es la primera fuente de infección. Pero el problema no es tanto con nosotros que estamos inmunológicamente bien, sino con los inmunocomprometidos. Volvemos al caso de siempre, VIH, pero agregamos uno más: aquellas personas embarazadas. Mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque de por sí tiene que haber una leve disminución en el compromiso inmunológico, puesto que se está gestando algo aparte en él. O sea, o le bajamos o el efecto muere. Entonces, de ahí que estén inmunocomprometidas en ese sentido. Por lo que la bacteria puede aprovechar eso, y es de importancia a tener en cuenta con las mujeres embarazadas. Cuadros desde gastroenteritis, septicemia. ¿Qué es septicemia? Perfecto. Continuamos rapidito. Entonces hablamos de gastroenteritis, septicemia, se lo dejó de tarea, meningitis. Lo que les decía, hay afectación en placenta, la inmunidad reducida. Y si ya tenemos un contagio intrauterino, prácticamente estamos hablando de muerte. Epidemiología. Referencia bibliográfica, contra una, cuando les pase las diapositivas se las agrego. Para el parcial, esa actitud. Alguno ha de reconocer eso. Claro. Pero no con el final, solo con el inicio.